Hola, muy buenos días. La presentación de hoy es hipertiroidismo. Mi nombre es Milagros Ostoich. Soy graduada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Bueno, ¿qué es el hipertiroidismo? Es un trastorno funcional de la glándula que se va a caracterizar por la secreción de cantidades excesivas de hormonas tiroides. Las causas principales y la más frecuente es la enfermedad de Graves, en un 80%. Es un trastorno autoinmune donde se da más frecuente en mujeres jóvenes entre la tercera y cuarta edad. La afectación generalmente es multisistémica, que es la característica también de que sea autoinmune. Y bueno, hay un cuadro clínico característico donde se presenta la hiperplasia difusa de la glándula con una hiperfunción, justamente este aumento en cantidades excesivas de hormonas tiroides. Y en un 20% está causado, el hipertiroidismo puede ser provocado por un adenoma tóxico, por bocio multinodular o una tiroiditis. Bueno, la etiología, dentro de lo más frecuente, la enfermedad de Graves, este trastorno autoinmune, donde el cuadro clínico generalmente es un cuadro de hipertiroidismo muy florido, con bocio caliente, soplo, temblor, taquicardia, diarreas, miopatía, mixedema, oftalmopatía, donde en un laboratorio lo vamos a encontrar como con una TSH indetectable, hormonas tiroides muy aumentadas, principalmente la T4 libre. Y si hablamos como para diferenciarlo y evaluar un diagnóstico diferencial, ahí puse el centellograma. En cuanto al centellograma, se va a encontrar una hipercaptación de yodo que va a ser homogéneo en toda la glándula. Esa es la característica. En cuanto al bocio multinodular tóxico, su etiología en realidad es una mutación, es por mutación genética y generalmente por déficit de yodo. Bueno, como el nombre le indica, presenta nódulos que va a producir exceso de hormona tiroidea, muchas veces de forma autónoma, sin respuesta a la TSH. Es un cuadro clínico que se diferencia o difiere de la enfermedad de Graves por ser más solapado. Generalmente el cuadro clínico es una mujer, por ser más frecuente, paciente hipertiroidea, donde el cuadro no es de manera tan exagerada como la enfermedad de Graves. En cuanto al centellograma, el centellograma presenta una hipercaptación de yodo, pero es más heterogéneo. Significa que algunos nódulos van a captar y otros no. Y después está lo que es el adenoma tóxico. El adenoma tóxico también, la misma etiología, mutación genética, no autoinmune, es como el bocio multinodular, también déficit de yodo, y es un nódulo, el adenoma tóxico es un nódulo pequeño, donde generalmente el paciente o la paciente consulta por clínica de hipertiroidismo, con taquicardia, con fibrilación auricular, pero generalmente no hay la oftalmopatía característica como la enfermedad de Graves. Entonces, bueno, generalmente en estos casos, cuando se sospecha de adenoma tóxico, se dosa, y es muy importante, la T3 para el diagnóstico diferencial, porque aumenta más. Y en el caso de, del centellograma tiroideo, se va a encontrar esta hipercaptación de yodo, pero focal, es justamente focal a nivel de el nódulo pequeño, que es el adenoma tóxico, pero no en el resto de la glándula. Bueno, esta diapositiva es como a modo de poder ejemplificarlo en una imagen. Ahí se encuentra bien la enfermedad de Graves, que yo les había dicho que en el centellograma tiroideo presentaba esta hipercaptación, se ve bien negro, esta hipercaptación de yodo que es bien homogéneo, es en toda la glándula. Ahí también está el bocio multinodular, que habíamos dicho que era de manera heterogénea. Algunos captan, o sea, que se encuentra más hipercaptante en algunas zonas y en otras no. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, se les va a hacer fácil recordar qué características tiene el hipertiroidismo. Si vieron mi clase de hipotiroidismo,
donde ahí hacemos principalmente un repaso de los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas y justamente su exceso en cuanto a producción va a producir este cuadro clínico, como lo es el cuadro de hipertiroidismo. Y acá, bueno, a modo de ejemplo, está lo que es el sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema nervioso y signos oculares, que bueno, está en la diapositiva, no es necesario repetirlo, pero bueno, hay cuadros por ahí, signos o síntomas más específicos que otros. Dentro de la enfermedad de Graves, como ya lo había dicho, está la exoftalmia, que es esta proptosis ocular. Muchas veces se acompaña de quemosis, de irritación ocular. También es característico en la parte del sistema cardiovascular, todo lo que es palpitaciones, taquicardia. Como complicación por ahí no es demasiado frecuente, pero tener en cuenta el prolapso de válvula mitral. En el sistema digestivo, principalmente las diarreas, porque tiene un sistema, un metabolismo muy aumentado. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, siguiendo a lo anterior, el paciente hipertiroideo es un paciente nervioso, hiperkinético, sudoroso, con taquicardia, que presenta justamente este aumento del metabolismo basal por las cantidades excesivas que tiene de hormonas tiroides. Y bueno, en esta diapositiva les muestro una foto de lo característico que es la oftalmopatía en la enfermedad de Graves, que acá en la primera foto se puede observar el exoftalmos con párpados retraídos, con irritación ocular. Después, bueno, a la derecha se va a encontrar, que no es demasiado frecuente, pero está lo que es la dermopatía, también en la enfermedad de Graves, que tiene una textura característica como la cáscara, como una cáscara de naranja. Y se produce más que nada por una acumulación proteica, una acumulación de proteínas en la piel. Generalmente se presenta más que nada a nivel de la pierna y tobillo. Y después, bueno, abajo lo que es el bocio, que se genera también en la enfermedad de Graves. Bueno, acá seguimos con el cuadro clínico, la tríada de la enfermedad de Graves, que es justamente esta clínica de hipertiroidismo con bocio difuso y oftalmopatía, que es las imágenes que les pasé en la diapositiva anterior. En cuanto al metabolismo, justamente está aumentado, entonces va a haber un aumento de proteólisis, de lipólisis. El paciente va a ser un paciente con pérdida de peso, anoréxico, puede presentar astenia, cuadro de hiperhidrosis. Es un paciente que está sudoroso, como ya les había dicho, inquieto, con la piel caliente, roja, y bueno, característico el edema, principalmente el mixedema, más que nada pretibial. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico siempre se parte de la historia clínica, desde la inspección, desde que entra el paciente, viendo si es mujer, de edad entre la tercera y cuarta década, generalmente una mujer joven, con signos y síntomas característicos ya desde la inspección, de cómo se siente el paciente, de cómo habla, de si es un paciente inquieto, nervioso, sudoroso, ya desde su motivo de consulta, sus antecedentes, muy importantes, antecedentes tanto familiares de enfermedades autoinmunes, antecedentes familiares de hipertiroidismo y tanto antecedentes personales también, importante en cuanto a enfermedades, ya patologías previas y si ha tenido algún cuadro de complicación de hipertiroidismo o obviamente relatar todo lo que es la enfermedad actual. En cuanto al examen físico, obviamente va a ser bien detallado, valorando desde cabeza y cuello, todo por aparatos, glándula tiroides con su palpación, valorar si tiene bocio, y bueno, eso ya es algo que excede a este PowerPoint, eso está en cualquier libro. Y bueno, dentro de los exámenes complementarios, más adelante vamos a verlo detallado, todo lo que es el laboratorio, ecografía y en parte también centellograma tiroideo. Y dentro de los diagnósticos diferenciales es importante tener en cuenta poder diferenciar qué etiología está generando el hipertiroidismo en el caso de que se confirme.
Y bueno, obviamente diagnóstico diferencial con con cuadros de ansiedad, con algún otro tipo de miopatía, insuficiencia cardíaca, siempre dependiendo el dato guía que se tome. En cuanto a la confirmación diagnóstica, se va a realizar mediante un laboratorio, se va a realizar la determinación de tirotrofina, de TSH, y obviamente de hormonas tiroides libres. Pero la etapa esencial es también, además de obviamente diagnosticar el hipertiroidismo, es el reconocimiento de la etiología, que condiciona la elección tanto terapéutica como el pronóstico del paciente. Todo lo que puede ser enfermedad de Graves, nódulos, bócio multinodular tóxico, tiroiditis, o también medicamentos, fármacos, como también se da en el hipotiroidismo, como causas principales. Bueno, obviamente la TSH se va a encontrar totalmente disminuida o indetectable, y obviamente las hormonas libres van a estar elevadas, y para determinar si la causa es autoinmune y poder confirmar la enfermedad de Graves, se va a obviamente dosar anticuerpos antitiroideos y el anticuerpo antirreceptor, que es en parte para esto justamente. Bueno, para confirmar el diagnóstico de Graves, además de obviamente todo lo que es la clínica, manifestaciones extratiroideas, bócio difuso, vamos a realizar un examen complementario que es el centellograma tiroideo, ya sea para confirmar el diagnóstico o para excluir otras causas, como por ejemplo la tiroiditis subaguda, bócio uninodular o polinodular tóxico. Y bueno, es justamente importante para confirmar el diagnóstico de Graves, como ya se lo había mostrado en la diapositiva en la que se encuentra la foto del centellograma y va mostrando las diferentes causas. Justamente la enfermedad de Graves se va a encontrar esta captación de yodo difusa, pero principalmente bien homogénea en toda la glándula. Bueno, en cuanto al hipertiroidismo subclínico, las causas son la misma que el hipertiroidismo clínico. También puede estar generado inducido por fármacos, al igual que el hipotiroidismo. Pero bueno, uno de los fármacos para recalcar es más que nada la miodarona, que es un fármaco utilizado en las arritmias supraventriculares. Y lo que tiene es que puede inducir un hipertiroidismo porque tiene alto contenido de yodo. De aproximadamente nosotros deberíamos ingerir, un adulto normal, la ingesta diaria de yodo es de 150 a 300 microgramos diarios, y un comprimido de miodarona aporta hasta 40 veces la dosis diaria total de yodo. Entonces justamente por esto puede inducir a una tirotoxicosis secundaria, siendo frecuente en los pacientes obviamente que ingieren esta medicación. Bueno, en el caso del hipertiroidismo subclínico no suele presentar signos ni síntomas, pero en algunos pacientes se ha detectado taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca en un mapa. Y además de esto también hay estudios que reportaron que tanto el hipertiroidismo clínico como el subclínico presenta una mayor frecuencia de enfermedad aterosclerótica, de hipercoagulabilidad, por ende una mayor tendencia a la trombosis y obviamente eventos cardiovasculares. El diagnóstico es principalmente de laboratorio, porque al ser asintomático la mayoría se detecta mediante este medio. Principalmente se lo va a sospechar cuando se encuentre la TSH disminuida, menor generalmente a 0,5 miliunidades por litro, y obviamente las hormonas tiroides normales. Se lo puede dividir en un hipertiroidismo subclínico leve, que es cuando la TSH se encuentra en niveles de 0,1 a 0,4, y ya es severo cuando se encuentra por debajo de 0,1 miliunidades por litro. En cuanto a las causas del hipertiroidismo subclínico, ya lo había mencionado, se lo puede dividir como exógeno o endógeno. Exógeno es obviamente todo lo que sea administración de fármacos,
como había mencionado la miodarona, ya sea tratamientos de un paciente hipotiroideo que tenga dosis mayores a las requeridas y esto genere un hipertiroidismo. Y bueno, también tratamiento para bocio, que bueno, puede llegar a generar justamente la administración excesiva de levotiroxina, causar un hipertiroidismo. Pero eso es exógeno. Dentro del endógeno, causas como el hipotiroidismo clínico, la enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico, entre otros. En cuanto a este cuadro, es un cuadro de manera más que nada comparativa, para que puedan diferenciar lo que es un hipertiroidismo subclínico, tanto leve como severo, poder ver los rangos de TSH importante, que esto va a evolucionar a una enfermedad definitiva, y también para poder recordarlo, también puse el hipotiroidismo subclínico, tanto también leve como severo. Bueno, el tratamiento. En cuanto al tratamiento, es indicado por un equipo generalmente multidisciplinario. En el caso del hipertiroidismo, a diferencia del hipotiroidismo, es más de manejo del especialista, del endocrinólogo, y también dependiendo el tratamiento, la terapéutica que se va a seguir, puede seguirlo un médico de medicina nuclear si lo que se va a utilizar es la radioterapia, el radioiodo, u otros especialistas, obviamente el cirujano, en el caso de que sea quirúrgico. Bueno, hay diferentes opciones, siempre se va a abordar y se va a evaluar cuidadosamente los riesgos y los beneficios incluidos en cada caso, y empezando como a diferenciar para que se puedan saber qué opciones hay. Dentro de esto está el médico, el tratamiento médico, se utilizan las drogas antitiroideas, que dentro de estas están las tionamidas. Bueno, ahí están los ejemplos. Lo más utilizado es el metimazol. Y dentro de esto, bueno, su mecanismo de acción es que bloquean la organificación de yodo con la consiguiente justamente disminución de la formación de las hormonas tiroides. Además de eso, también dentro del tratamiento médico, por la hiperactivación simpática que se presenta en el hipertiroidismo y con esta taquicardia, se utilizan beta bloqueantes. En algunos casos, o también cuando esto se vuelve generalmente muy manifiesto, se pueden utilizar, por ejemplo, el atenolol, propanolol como beta bloqueantes. Dentro de las drogas antitiroideas, es importante que bueno, pueden ser utilizadas al principio, al comienzo del tratamiento, pero es un efecto transitorio, es un efecto que no va a ser definitivo y justamente se va a tener que recurrir a los otros dos tratamientos para que sea algo ya permanente, definitivo. Bueno, por eso también es muy importante que cuando se empieza y se empieza con este tratamiento médico, principalmente con el metimazol, en los primeros 2 meses de tratamiento hay que tener mucho cuidado con la agranulocitosis. Y bueno, y ahí también en el cuadro les menciono lo que son las ventajas y las desventajas, donde está justamente la granulocitopenia transitoria, síntomas gastrointestinales como la mayoría de los fármacos, artralgias, rash. Bien, después están los que son definitivos a largo plazo, principalmente el radioiodo y el quirúrgico. Dentro del radioiodo decimos que más que nada para producir una ablación radioactiva de la glándula tiroidea se utiliza el yodo 131. Lo que hace y su mecanismo de acción es que genera una alteración celular con destrucción y anula de manera definitiva la producción de hormona tiroidea. Obviamente está contraindicado esto en pacientes embarazadas y también hay que informarle al paciente de que se tiene que tener como precaución de que se aísle o al menos que no tenga contacto con niños por 5 días al menos. Bueno,
También están, obviamente, siempre hay ventajas y desventajas. Dentro de la ventaja, como ya lo dije, es algo definitivo, es una resolución permanente, pero como desventaja que obviamente un hipotiroidismo residual, que obviamente se va a tener que tratar de manera médica con levotiroxina. Y después está el quirúrgico, la cirugía, que es la tiroidectomía. Los pacientes por ahí son de elección, los pacientes que tienen un bocio de gran tamaño o que tengan alguna, no sé, se tenga alguna sospecha de neoplasia. Pero bueno, es una cura, como ventaja es que cura rápido la enfermedad, pero para que sea exitoso tiene que haber una tiroidectomía total o casi total, porque siempre se tiene que dejar un remanente de tejido paratiroideo. Y como también desventajas o como complicación es que puede generar una hipocalcemia transitoria, y también complicación de la cirugía es una disfonía permanente, porque se daña el nervio laríngeo. En cuanto al pronóstico, la enfermedad de Graves no diagnosticada puede ser un proceso grave, con elevada mortalidad, y obviamente si es diagnosticada y no tratada también trae consigo complicaciones, o tratada y no controlada. Y estos son principalmente los trastornos cardíacos, trastornos a nivel óseo, principalmente la osteoporosis, y muy importante también las crisis tirotóxicas. Bueno, como para finalizar la presentación, dejo acá y adjunto la bibliografía. Al igual que la presentación de hipotiroidismo, las cosas han sido extraídas de SAEM, de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y bueno, espero que haya sido de utilidad, les haya servido, y adjunto mi mail abajo de la presentación para cualquier duda.